vamos a repetir, los sismos, ¿no es cierto?, van a ser este fenómeno de las ondas que van a producirse en algún lugar, ¿no es cierto?, por liberación de energía, y van a estar produciendo, ¿no es cierto?, estremecimientos, sacudidas que van a poder ser percibidas por nosotros, y que cuando son mayores, ¿no es cierto?, van a generar problemas, ¿no es cierto?, mayores, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso vamos a estar hablando, cómo se van a estar generando, manifestando, Profe, cómo se disculpe. miden en una erupción volcánica. Ya esto puede suceder, ¿no es cierto?, cuando tenemos algún volcán cercano, que puede estar cercano a alguna erupción, puede generar este sismo con erupción, ¿no es cierto? O los más comunes, ¿no es cierto?, como los que suceden en Chile, que se deben principalmente a los contactos producidos por las placas tectónicas, ¿no es cierto?, que se encuentran justo en donde está nuestra zona, ¿no es cierto? Creo que de eso nos falta una imagen en este PPT, así que vamos a tratar de buscar alguna imagen de nuestras placas tectónicas. Pero primero vamos a estar hablando de la propagación de los sismos que van a ocurrir, ¿no es cierto?, en un foco, ya en donde se va a ocurrir el hipocentro, también denominado, ¿no es cierto?, que posteriormente se va a ocurrir una transmisión bajo la superficie que se va a producir en todas las direcciones, ya que va a llegar, va a tener un camino bajo la superficie hasta llegar, ¿no es cierto?, a la superficie. Por eso muchos sismos dependen también de la superficie en donde son producidos. También tenemos ahí el nombre del concepto de subducción, que tiene que ver con la densidad de la placa que están chocando, ¿no es cierto? Y cuál se pone por encima de otra. Ya más que nada eso es ese concepto. Entonces vamos a tener dos tipos de ondas, ya que van a estar relacionadas por la superficie en donde se señalan, ¿no es cierto?, en donde se tienen acción, y vamos a denominar las primeras las ondas de cuerpo, que van a ser estas ondas que van a tener que mover grandes masas de cuerpo, ¿no es cierto?, para mover, poder tener, ¿no es cierto?, propagación, y van a ser estas ondas que se van a estar propagando por el interior de la Tierra, ¿no es cierto?, desde el hipocentro hasta antes de llegar a la superficie. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, las ondas superficiales, ¿no es cierto?, que son cuando ya estas ondas de cuerpo llegan a la superficie y ya no van a tener que manejar tanta densidad, sino que van a generar, ¿no es cierto?, más daños en la superficie. Ya ahí van a generar, ¿no es cierto?, el estremecimiento que nosotros podemos percibir. Y también, ¿no es cierto?, podemos tener ya problemas mayores, ¿no es cierto?, cuando ya se generan estas fallas geológicas, que se generan como unas divisiones ya entre las placas de la Tierra, y constituyen, ¿no es cierto?, el, planos a lo largo de los cuales un bloque baja con respecto al otro, y se considera, ¿no es cierto?, una falla si es que una está por encima del plano. Se refiere muy parecido a lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, de la subducción que se genera por una que se encuentra por encima de otra. ¿Ya? También se puede generar también la falla, ¿no es cierto? Es una de las fallas conocidas, ¿no es cierto?, es la falla de San Andrea, en donde se aprecia, ¿no es cierto?, una división, ¿no es cierto?, de una subducción de dos placas que una se coloca por encima de otra. De ahí también se provoca una división, una separación de dos placas. Es importante también señalar la medición de estos sismos, ¿no es cierto? Tenemos distintas formas de medir estos sismos, ya a través de su magnitud y también de su intensidad, ¿ya? Se utilizan los sismógrafos, que son estas herramientas que pueden ver acá, ¿no es cierto?, que va a ser como un lápiz, ¿no es cierto?, que va a estar en una hoja, que va a estar corriendo, ¿no es cierto?, va a estar rodando esta hoja, va a estar avanzando a medida que pasa el tiempo, y cuando esté temblando, ¿no es cierto?, este lápiz móvil va a estar manifestando la cantidad de movimiento que se produce, el estremecimiento en este gráfico, ¿no es cierto?, de intensidad.
Los instrumentos que registran las ondas sísmicas lo realizan, ¿no es cierto?, mediante estos trazados que van a estar medidos también acá, que van a permitir tener un registro de la onda, ¿no es cierto?, que se produce, la longitud de la onda. También vamos a tener otro concepto importante, ¿no es cierto?, aparte de la magnitud, es el denominado epicentro, que es el lugar, ¿no es cierto?, en donde se va a producir principalmente el mayor sismo, la mayor sensación térmica, o sea, térmica, sísmica, y se puede calcular, ¿no es cierto?, principalmente al conectar tres estaciones diferentes en donde sus radios, ¿no es cierto?, la distancia entre las circunferencias de una intersección, ¿no es cierto?, se intersectan en un punto. Y ese punto de intersección va a ser señalado, ¿no es cierto?, como el epicentro. Aunque no necesariamente puede ser considerado como el de mayor exactitud, pero sí el donde se juntan estas tres estaciones de epicentrillos van a relacionar al epicentro, ¿ya? Pero también se puede considerar a veces el de mayor magnitud, ¿ya? Aunque no necesariamente la mayoría de las veces va a ser así, ¿ya? Si nos vamos a los instrumentos, a veces nos pueden señalar un epicentro más lejano al original, ¿no es cierto?, en donde están chocando las placas. Entonces, es necesario también este epicentro, manejarlo a veces, ¿no es cierto?, cuando tenemos alguna información de algún sismo, ¿no es cierto?, para saber en dónde se produjo la mayor intensidad, ¿no es cierto? Para eso sabemos que existe el epicentro, ¿no es cierto? Hace poco estos temblores que estuvieron estos días anteriores, hubieron muchos temblores que el epicentro era cercano en Navidad, ¿no es cierto? Para allá cercano a la sexta región, y se empezaba a hablar ya de un posible terremoto por existencia de muchos temblores, pero ojalá esperemos que no. Esperemos que sean solo simples temblores, ¿no es cierto?, que van a servir para estar liberando esta energía que se acumula en las placas tectónicas. Entonces, seguir hablando de magnitud e intensidad, como que vamos a estar señalando también algunos sismos importantes. Y tenemos acá la magnitud, ¿no es cierto?, que tiene relación con la cantidad de energía liberada en el fenómeno y en la cual se utiliza la escala de Richter. ¿Ya? O sea, la escala de Richter esta va a estar midiendo la magnitud de la energía liberada. Y se considera una escala logarítmica, que principalmente se refiere a logarítmica, que va a ser como exponencial, que va a estar aumentando mucho su grado de un grado a otro. ¿Ya? Ahí señala, ¿no es cierto?, que un grado 5 libera 1000 veces más energía que un grado 4. ¿Ya? Entonces después un grado 6 va a liberar 10.000 veces más energía que un grado 5. Entonces, a eso se refiere que va a ser logarítmica, exponencial, va a ir aumentando este grado mucho más en cada nivel. Y también vamos a tener una escala, ¿no es cierto?, que mide la intensidad, que es la escala de Mercalli, que va a estar medida en grados que van del 1 al 12 y van a estar definidos, ¿no es cierto?, principalmente porque van a estar describiendo cualitativamente, o sea, en cuanto a cantidad, ¿no es cierto?, de daño, los efectos, ¿no es cierto? Vamos aquí a ver un ejemplo acá de las distintas escalas. En primer lugar tenemos la escala de Mercalli, ¿no es cierto?, en donde señalamos que vamos a tener números del 1 al 12, están señalados en números romanos, ¿no es cierto? Y también van a estar señalados por un efecto y una descripción. Ya tenemos algunos efectos, ¿no es cierto?, que van desde el muy débil hasta el moderado, fuerte, destructivo, desastroso, catastrófico. ¿Ya? Nombres que van señalando, ¿no es cierto?, esta intensidad que puede tener el temblor.
descripción, ¿no es cierto? Van señalando la descripción que podemos percibir, ¿no es cierto? Microsismos que no vamos a poder sentir, los primeros, ¿no es cierto? Después van a poder mover pequeños lámparas, pequeños edificios altos, recuerden que los edificios altos tienen esta característica de que son antisísmicos, y en verdad esta característica de antisísmicos es que se mueven más porque les va a permitir esta oscilación poder absorber esta energía, ¿no es cierto?, que se produce en las ondas, por lo tanto no los va a destruir. ¿Ya? Entonces, quizás con ya un grado 3 igual van a percibir el movimiento, pero no les va a generar grandes daños. ¿Ya? Podríamos decir que es como más flexible, no tan rígido. Claro, es un aspecto de la arquitectura, ¿no es cierto?, que genera en los edificios antisísmicos que sean más movibles, más adaptables, que absorban esta energía que se produce de las ondas. Entonces tenemos el grado 4, que dice, oscilan visiblemente los objetos colgantes, ¿no es cierto? Ya grado 4, que son los que más comunes que se dan en Chile. Grado 4 ya tenemos alguna movilidad, ahí está temblando, está moviendo la lámpara, ¿no es cierto? Y después ya más adelante ya podemos tener algunos accidentes, ¿no es cierto? Roturas de cristales, porque se pueden caer algunas cosas, romper, eh, también ya se pueden empezar a fracturar algunas fachadas que tengan mucho tiempo, y así lo van viendo, ¿no es cierto? A través de la descripción de cosas que se pueden observar, ¿ya? Entonces, eso se va a medir la escala de Mercalli. Después ya tenemos, ¿no es cierto?, en muy desastrosos, destrucción de estructuras de albañilería, deformación de vías férreas, ¿no es cierto? A veces tenemos también destrucción de las calles, ¿no es cierto? Se abren grietas en el suelo, se ondulan también los terrenos por las ondas, ¿no es cierto?, que se generan, que a veces pueden ser muy fuertes, ¿verdad? Esos tíos. Y también acá al lado tenemos la escala de Richter, que tenemos que puede ser logarítmica, exponencial, también se puede señalar, ¿no es cierto?, que va a estar aumentando cada vez más, ¿no es cierto?, su potencia. De ahí eso va a estar señalando que son 10 veces más, 100 veces más, 10.000 veces más, y así sucesivamente. Ya más fuerte la intensidad. Y acá parece que están señalados algunos ejemplos de algunos terremotos, ¿no es cierto? Incluso acá tenemos a Chile, ¿no es cierto?, para variar, de los primeros, en 1960. Ya se acordarán ustedes, no sé si habrá uno, somos puros jóvenes que estamos acá. Entonces, ese de 1960 igual no fue tan cercano a nosotros en todo caso. Acá vamos a tener algunos ejemplos de los sismos, ya que se han producido tanto en Chile, ¿no es cierto?, y en el mundo. ¿Ya? Tenemos primero los de Chile, ya en Chile, ¿no es cierto?, eh, podría buscar también el mapa de las placas tectónicas para mostrarles también cómo estamos ubicados en una placa tectónica. Por lo tanto, siempre estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, no solamente en una zona, sino que a lo largo de Chile podemos tener sismos de gran intensidad, ¿no es cierto? Sobre los 8 grados tenemos aquí y en todos los lugares de Chile. En Valdivia, ¿no es cierto?, fue el mayor en 1960, que produjo una magnitud de 9.5 y que generó también un tsunami bastante desastroso, ¿no es cierto?, que provocó bastantes muertes, por también el desconocimiento que se maneja sobre estos problemas, ¿no es cierto? Y también porque no había muchas vías de acceso en ese tiempo, y también no se tomaron las medidas, ¿no es cierto? También en Arica, al otro extremo, del norte a sur, ya tenemos también otro temblor, terremoto gigantesco de 9.0, pero se tiene una data bastante antigua, ¿no es cierto?, de 1870, 1868. Hace poco, 2010,
En Constitución, también el 8.8, este parece que fue el 27 de febrero, ¿no es cierto? En el que también hubo un tsunami bastante desastroso, porque hubo falta de comunicación, se cayeron las líneas, hubo falta de tomar decisiones, ¿no es cierto? Y no se señaló bien la evacuación del tsunami. Por lo tanto, se vio mucha gente afectada que tuvo que arrancar durante el tsunami y de algunos no alcanzó a arrancar, ¿no es cierto? En 1730 hay registrado uno en Valparaíso de 8.7, bastante fuerte también, ¿no es cierto? Que también debe haber generado bastantes problemas. Cercano también Vallenar, ¿no es cierto? También tenemos otro en Valparaíso, ¿ya? Y el último que tenemos acá más cercano, el 2014, en Arica, ¿no es cierto? Hubo un terremoto 8.2, del cual me acuerdo que igual hubieron medidas, ¿no es cierto? Por si que hubiera habido algún tsunami. Ya incluso para acá, ¿no es cierto?, para toda la costa de Chile, había que tener cuidado porque podían llegar alguna torrente de olas. Ya, en verdad me acuerdo que al final no hubo mucho torrente de olas, sino que solamente en el lugar de Arica y Iquique se sintió más fuerte. Y, ¿no es cierto?, ¿qué más podemos señalar de Chile? ¿No es cierto?, ¿por qué tiene esta gran cantidad de sismos, ¿no es cierto?, y gran intensos? Y es porque Chile se ha caracterizado por tener grandes temblores, incluso la formación de la cordillera de los Andes se denomina orogénesis, y es por la colisión de la placa de Nazca, ¿no es cierto?, con la placa sudamericana, ¿ya? Vamos a cargar, ¿no es cierto?, por mientras una página en donde podamos buscar las placas, ¿no es cierto?, para poder mostrárselas. Classroom también. Entonces, estuvimos hablando también, ¿no es cierto?, de los tsunamis, que significa, ¿no es cierto?, principalmente de origen japonés, que significa una gran ola en el puerto, ¿no es cierto?, como se ve ahí en la imagen. Los tsunamis, ¿no es cierto?, van a ser producidos por los sismos, principalmente de gran intensidad, producidos en la corteza oceánica. Ya van a estar producidos, ¿no es cierto?, por el movimiento de las placas que se encuentran en el mar, ¿no es cierto?, como vimos en la India. Ya existían unas placas tectónicas que estaban juntos chocando en el océano, por lo tanto van a producir ahí, ¿no es cierto?, esta onda, este tren de ondas que van a generar, ¿no es cierto?, una energía en desplazamiento que va a tener una trayectoria, ¿no es cierto?, a gran velocidad, y van a producir estas gigantescas olas que pueden arrasar con toda la gente que puede estar viviendo, ¿no es cierto?, los edificios, la, todo lo que puede tener ahí, ¿no es cierto?, por su gran fortaleza, ¿no es cierto?, el agua con gran intensidad, va a arrasar y va a llevar con todo lo que lleva a su paso, ¿no es cierto? A veces no solamente te puede afectar el agua, sino que va a estar llevando palos, autos, etcétera, lo que pueda rastrear, ¿no es cierto? Y lo va a hacer colisionar con todo lo demás, destruyendo todo. Entonces, esta palabra también es de origen japonés, porque en Japón también tenían esta placa cercana al mar, ¿no es cierto? Y se producen también problemas de tsunami, principalmente también en la India. Entonces, chiquillos, vamos a pasar ahora a algunas preguntitas, son de alternativa, así que se la tienen que jugar nomás solamente por alguna alternativa y me van ayudando a responderlas, ¿ya? Puedo activar el chat para que esté activo el chat, ¿no es cierto? Vamos a activarlo ahí. Tenemos la número 1. Los efectos en un terremoto son medidos a través de la escala de Mercalli, pues mide magnitud. Richter, pues mide magnitud. Mercalli, pues mide intensidad. O Richter, pues mide intensidad.
Los efectos en un terremoto son medidos a través de la escala de los efectos, chiquillos. ¿Cómo medimos los efectos de un terremoto? ¿Cómo se llama la escala? Ahí por ahí respondieron a la letra D. ¿Alguien más señala otra alternativa o concuerda con las chiquillas? La letra D dice, no veo. Ahí dice, Richter pues mide la intensidad. Por ahí votaron Richter. No, también votaron Richter pues mide la intensidad. Yo también diría que es la letra D. Vamos a revisar. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos señalado, ¿no es cierto?, las escalas y nos equivocamos, chiquillos. Tenemos un error, ¿no es cierto? La escala de Mercalli. A ver, vamos a revisar de nuevo acá. Me surgió la duda. La intensidad se mide a través de la escala de Mercalli, ¿no es cierto?, que va a estar propuesta en grado, ¿no es cierto?, y va a estar midiendo los efectos. Nos equivocamos, chiquillos, en la escala de Mercalli, pues va a estar midiendo la intensidad. Mercalli, pues mide la intensidad. Era la letra D. Ya la Richter va a estar midiendo entonces la magnitud, ya por lo tanto va a ser esta escala logarítmica, ¿no es cierto?, que va a tener igual una escala de medida entre menor y mayor intensidad. O sea, mayor magnitud, cantidad de movimiento. Número 2. Respecto de los movimientos sísmicos, se afirma que se pueden producir por rupturas en cámaras magmáticas de los volcanes, se pueden producir por la tectónica de placas. Número 3, su mayor magnitud se produce en el epicentro. ¿Es o son correctas? Solo 2, solo 1 y 2, solo 1 y 3, o 1, 2 y 3. Respecto a los movimientos sísmicos, se producen en rupturas magmáticas, son producidos por las placas tectónicas, y su mayor magnitud se produce en el epicentro. De Te estas cuento, yo creo que afirmaciones, ¿son las tres. correctas? Muy bien, ¿no es cierto? Yo también opino que las tres, aunque habíamos comentado igual que no necesariamente siempre el epicentro es el de mayor magnitud, pero mayoritariamente, ¿no es cierto?, por nuestros instrumentos se puede determinar que sí, ¿no es cierto? La mayoría de las veces el epicentro va a ser en donde se va a concentrar la mayor intensidad, la mayor magnitud del movimiento. Y también, ¿no es cierto?, puede ser producida por la ruptura de cámaras magmáticas, ¿no es cierto?, porque los volcanes van a estar generando estas acomodaciones también en la Tierra y van a generar expansión de ondas, ya por liberación de energía, y principalmente estas placas tectónicas, ¿no es cierto?, que estamos nosotros presentes en una, van a generar también, cuando tengan choques, cuando tengan acomodamiento entre ellas, van a generar liberación de energía que van a producir estos temblores. Número 3 dice, la subducción es un proceso derivado de la letra A, convergencia de placas, divergencia de placas, transcurrencia de placas o actividad volcánica.
están un poquito complicados estos conceptos, ¿ya? Pero convergencia se refiere como un poco más a, a esta unión, ¿no es cierto?, que van a tener estas placas, ¿no es cierto? Incluso la subducción va a pasar esto que se va a colocar una encima de otra, ¿no es cierto? Podríamos señalar esto Profe, que es como una... ¿Sí? ¿qué significa la subducción? La subducción va a ser esto que está acá, ¿no es cierto? Que señalamos anteriormente, que se va a referir a estas fallas geológicas que se pueden presentar, ¿no es cierto? O como lo denominamos acá, que se puede producir, ¿no es cierto?, cuando se montan las placas tectónicas, ya va a producirse una con mayor densidad, ya que una van a tener diferentes densidades, por lo tanto, una con mayor densidad se va a ubicar, ¿no es cierto?, eh, sobre la otra. ¿Ya? Acá dice que se producen en fronteras convergentes. ¿Se referirá, dirá también a ese concepto? La respuesta puede ser. ¿No es cierto? Convergentes de placas. Como que una junta, ¿no es cierto?, de estas placas que una se va a estar colocando encima de otra, principalmente por su variación en la densidad. Número 4 dice, en Chile, la cordillera de la costa se habría formado por ocurrencia de sismos, volcanismo, orogénesis o interacción de fronteras divergentes. ¿Cómo se habría denominado la formación de la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, en Chile? Recién estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de la formación de la cordillera de los Andes acá, ¿ya? Principalmente la formación de las cordilleras, tanto de los Andes como la de la costa, van a estar generadas, ¿no es cierto?, por un proceso denominado orogénesis, que principalmente ocurrió en las formaciones de los continentes, ¿no es cierto?, del planeta, donde se producieran grandes sismos también, ¿no es cierto?, grandes terremotos, que fueron generando esta orogénesis, que fue esta producción de grandes montañas, que ahora, ¿no es cierto?, también se utilizan para la división de los países en nuestro caso. Aquí también dice que la placa, ¿no es cierto?, se formó por las colisiones entre las placas sudamericanas, ¿no es cierto?, y de Nazca, ¿no es cierto? Estas placas producieron grandes sismos, grandes terremotos, que produjeron, ¿no es cierto?, nuestra cordillera de los Andes y también la cordillera de la costa que existe también en la quinta región, hacia un poco igual en el sur. Y por último, número 5, al menos cuántos sismógrafos se necesitan para que los científicos puedan ubicar el epicentro de un sismo. ¿Ya? ¿Cómo había que ubicar el epicentro? ¿Cuántos sismógrafos hay que tener, ¿no es cierto?, para ubicar estas circunferencias y tener el punto común? Eso lo vimos, ¿no es cierto?, en este lugar acá, ¿no es cierto?, en donde se señalaban al menos 3 puntos, ¿no es cierto?, en donde se va a generar el estudio. De ahí se va a determinar 3 puntos distintos. Y de ese punto, ¿no es cierto?, se crea una circunferencia, y este choque de la circunferencia va a generar, ¿no es cierto?, la ubicación del epicentro. Por lo tanto, se van a necesitar al menos 3 instrumentos de medida, ¿no es cierto?, en donde se genere información para señalar el epicentro.
Y esto es importante, ¿no es cierto?, señalarlo, chiquillos, ya que somos un país bastante sísmico, ¿no es cierto? Incluso cuando tengamos clases presenciales, también es importante mantener algún protocolo, ¿no es cierto?, sobre estos fenómenos que ocurren, ¿no es cierto?, sobre todo un terremoto, que podría tener mayor problemas. Pero lo importante siempre, chiquillos, va a ser mantener la calma, ¿no es cierto?, tener cuidado con los vidrios, con algún estante que se pueda caer, ¿no es cierto?, encima de nosotros. Algunos tabiques se refieren a algunas maderas que estén medias sueltas que se puedan caer. También las puertas se recomienden abrirlas para que no se traben y después podamos tener algún escape. Eh, También se señala que no siempre es recomendable arrancar, ¿no es cierto? Principalmente porque pueden haber accidentes durante el tramo y se puede generar mucho caos. Que no nos preocupemos de salvar objetos, sino que preocupémonos de salvarnos nosotros. Que no se utilicen ascensores, principalmente porque pueden tener problemas. Que también se esté alerta, ¿no es cierto?, alguna fuga de gas que se pueda generar por alguna rotura de cañería, ¿no es cierto? Estos movimientos pueden generar que las cañerías se rompan y pueden generar tanto fugas de gas, cortocircuitos, que pueden generar también problemas bastante graves, ¿no es cierto? Incendios, también pueden generar asfixia, ¿no es cierto? Por lo cual hay que estar atentos, sobre todo si son terremotos. Y dice al final que, las réplicas, que también no nos asustemos que si es que ocurre un terremoto o un temblor de mucha intensidad, van a existir réplicas, ¿no es cierto? Que las réplicas van a seguir estas acomodaciones que van a tener estas placas luego de haber chocado, de haberse acomodado en una primera instancia, van a seguir teniendo unas pequeñas variaciones, ¿no es cierto? Que van a tener que seguir liberando energía, ¿no es cierto? Por lo tanto van a seguir provocando réplicas, pero que van a ser de menor intensidad. Ya se ha producido uno de mayor intensidad, pero después van a ocurrir estas denominadas réplicas de estos terremotos. ¿Ya? Entonces, también tenemos un informativo relacionado principalmente a la alerta de tsunamis, generado por el CHOA, ¿no es cierto?, que comentamos recién, que va a ser este sistema, ¿no es cierto?, encargado de estar principalmente en el mar, midiendo los niveles del mar, ¿no es cierto? Como aparecen acá un cuadro, dice informativo, va a señalar algunas variaciones menores a 30 centímetros, por lo tanto no existe amenaza de tsunami. Precaución, ya color amarillo, está por como parecía un semáforo, ¿no es cierto? Tenemos variaciones sobre los 30 centímetros y 1 metro en el nivel del mar, por lo tanto puede haber un tsunami menor, por lo tanto hay que tener una precaución, sobre todo en la costa. Ya tenemos color naranjo, alerta, ¿no es cierto? Ya empiezan a sonar las alarmas, hay variaciones entre 1 a 3 metros, y puede ser que se genere un tsunami más grande, ¿no es cierto?, que afecte al plano, ¿no es cierto?, del sector más cercano, al temblor. Y también ya tenemos el rojo, ¿no es cierto?, ya tenemos mayor variación a 3 metros, y es la probabilidad de tsunami es inminente, ¿no es cierto?, o sea, va a ocurrir sí o sí, y hay que evacuar, ¿no es cierto?, a lugares más altos, no preocuparse de salvar algunas cosas, solamente que llevarse, ¿no es cierto?, los seres vivos más importantes para nosotros, que podamos resguardar en la altura para evitar ser arrastrados por esta ola. Entonces, eso es importante, chiquillos, para nosotros que vivimos acá en Quillota, ¿no es cierto?, no tenemos grandes problemas con los tsunamis, pero en el caso, ¿no es cierto?, de que si es que nos encontramos en zonas costeras, en alguna visita, ¿no es cierto?, y Chile puede temblar en cualquier momento, hay que tener estas precauciones. Ya hay zonas costeras que tienen informativo, ¿no es cierto? Hay unas flechas para poder evacuar, ¿no es cierto? Y prevenir alguna, algún problema con tsunamis si que se llegara a producir. Ya, obviamente no son tan comunes, pero
tenemos estadísticas de que sí han ocurrido. Eso, chiquillos, estamos muy bien en la hora, ¿no es cierto? Son las 12:17 y tenemos acá la pregunta esencial presentada, ¿no es cierto?, que se refiere principalmente a estos sismos, ¿no es cierto?, que deberán señalar cómo se producen los sismos, ya señalarlo con el concepto de ondas, ya cómo se van a estar generando, ¿no es cierto?, y también que se refieran al concepto de epicentro, ya tanto cómo se señala y también qué es lo que nos permite señalar, que nos permite identificar, ¿no es cierto?, cuál es su función. Eso, ¿no es cierto? También podríamos haber señalado algún sismo, pero no, me parece que podríamos señalar ahí cuando producen, cómo se producen los sismos podrían ser más específicos, ¿no es cierto? Señalar varios conceptos que estuvimos viendo. Y también ahí cuando se refieren al concepto de epicentro, podrían referirse también a las escalas en las cuales también son presentados. Eso, chiquillos, vamos a pasarlo